Hoy estamos en nuestra clase número 22 y la idea es profundizar un poquito más sobre el marco teórico, ¿sí? Eh, Como ya les había mencionado, muchos de los trabajos que yo uso como ejemplos no los tengo acá, quedaron en la escuela porque me gusta dárselos, que los lean, que les saquen fotos, que hagan todo lo que les parezca que les dé seguridad, y no los tengo acá. Entonces lo que hice fue buscar un trabajo mío anterior, básicamente con el que me recibí, para mostrarles unos tips de orden en los conceptos. Porque bueno, para retomar un poquito la idea del marco teórico, recuerden que es el límite, sí, bueno, tengo a Bernarda acá que quiere salir. A ver. Ahí está. Perdón. El marco teórico implica un límite, un hasta dónde, de los conceptos que ustedes van a utilizar en sus proyectos de investigación. Además, la diferencia con el estado del arte, ¿se acuerdan cuál es? ¿Cómo, profe? No se escucha. La diferencia con el marco teórico y el estado del arte, ¿recuerdan cuál era? No, eso no. Bien, el estado del arte, para repasar un poquito de la clase pasada, era esto de todo lo investigado hasta el momento y de todo lo que se sabe sobre un tema, ¿sí? O sobre el tema que quieren investigar. Ahora, en marco teórico, la diferencia es que ustedes establecen un límite y una selección sobre esos conceptos, ¿sí? Porque sería muy difícil, no solo para un proyecto de investigación en nivel secundario, sino también en el universitario, plasmar todo lo que se sabe sobre un tema en una investigación. Como poder se puede, pero llevaría mucho tiempo, muchas hojas. Por eso el marco teórico implica poner un límite, ¿sí? Recuerden que siempre doy el mismo ejemplo, parece medio repetitivo, pero me parece que es representativo. Eh, entender, no sé, a ver, voy a tratar de cambiar de ejemplo, pero no se me ocurre otro. Bueno, la violencia de género, o la homosexualidad, la discriminación a la homosexualidad, o la cuestión del aborto. Son cuestiones controversiales y que implican diferentes puntos de vista. Entonces, la homosexualidad, vista desde una definición bíblica, no es la misma que verla desde una definición de la Organización Mundial de la Salud. Ni siquiera la misma definición de la Organización Mundial de la Salud hace 100 años, 50 años, que ahora no es la misma. Hasta en esa fue cambiando. Entonces, el marco teórico lo que me permite es delimitar y decir, cada vez que Laureana hable sobre aborto, hable sobre homosexualidad, en realidad Laureana, la investigadora, se está refiriendo a esta definición. ¿Está bien? Eso es lo que se aclara en el marco teórico. No me acuerdo si llegamos hasta acá. Uy, este mouse. O más adelante. El marco teórico es el que aclara conceptos desde donde se construyen las explicaciones para abordar la investigación. Es decir, imagínenlo como un glosario, un poco más complejo, porque el glosario es la palabra y la definición, pero el marco teórico implica una escritura académica, que eso es lo que vamos a ver la clase que viene, y es importante que también participen de esa clase. Es una escritura académica, entonces implica un poquito más una relación entre esos conceptos y una escritura lógica, o sea, coherente, cohesiva. Es una construcción que se hace en relación a un tema de investigación y busca mostrar enfoques, teorías, escuelas, hipótesis, objetos y conclusiones planteadas sobre este.
y sirven como referente para no trabajar sobre la ignorancia. Por ejemplo, un concepto en sociología, que por ahí lo vieron el año pasado. Un concepto en sociología muy controversial es el tema de la sociedad, ¿no? La sociedad, a medida van viendo o fueron viendo diferentes autores, tiene diferentes definiciones, connotaciones o perspectivas. Algunos la sociedad lo ve como una lucha de clases, otros la sociedad lo ven como una estructura social, otros los ven como un entramado social, entonces un entramado o una estructura no es lo mismo. O verla como sectores de clase social tampoco es lo mismo. Entonces un término puede ser polisémico, quiere decir que tiene muchos sentidos y significados. Otro concepto, el de orden social. Orden social en sociedad, cada autor ve al orden y define el orden social desde una perspectiva diferente. Hay algunos que para ellos el orden social es posible en una sociedad, y hay otros autores que dicen que no es posible porque estamos en una sociedad de conflicto constante y de constante contradicción, entonces no puede haber orden. Entonces ahí vemos, a lo largo de la construcción de la ciencia sociología, cómo unos van discutiendo con otros. Y en la psicología también, a ver, no hay que ir, y no imaginen esto de que es combativo uno con otro físicamente, sino a partir de la teoría, ¿no? Nosotros cuando vimos Piaget tenía una perspectiva del desarrollo de las personas en relación a su psicología y el aprendizaje, y Vygotsky, ¿lo vieron conmigo? Vygotsky, no me acuerdo. Vygotsky tiene otra perspectiva, ¿no? Que el desarrollo no depende solo de lo individual, sino que tiene una pata fundamental que es el contexto sociohistórico en el que vive la persona, y que eso va a determinar cómo lo construyen desde afuera y cómo la persona resignifica eso que aprende desde adentro, ¿no? Entonces ahí hay dos escuelas diferentes. Dos formas de ver el desarrollo y el aprendizaje de forma diferente. Bueno, entonces todos estos ejemplos que les estoy dando es para que ustedes reflexionen sobre sus temas y digan, sobre mi tema, ¿qué perspectivas hay? ¿Qué escuelas? ¿Qué teorías? Poder plasmar y decir, bueno, hasta aquí son las que yo voy a tener en cuenta para desarrollar el proyecto de investigación. No solo con la que yo sea más afín y esté más de acuerdo, sino también otras que me permitan poder leer después los resultados, en este caso, en este contexto de pandemia, de las encuestas, ¿sí? Porque el paso siguiente al marco teórico es la triangulación. Bueno, después vamos a tener otra clase de triangulación, pero ya les voy adelantando para que puedan prever esto, que en algún momento van a tener que unir marco teórico, o van a tener que en realidad poder leer la realidad concreta a través de resultados de encuesta, poder leerla e interpretarla y explicar qué significan esos resultados a partir de lo que ustedes pusieron en el marco teórico. ¿Está bien? Les voy a mostrar un ejemplo. Mi mouse está medio medio. ¿Se va entendiendo hasta acá? ¿Alguna pregunta? No me dejen hablar. Más con los ejemplos. ¿Se entiende? Porque yo me embalo a hablar y no. Más cuando un tema me gusta. Bueno, quiero dejar de compartir esto, pero está muy lento. Me parece que es el Prezi que como que... Ustedes me escuchan bien, no se corta, ¿no? Ustedes avísenme si se corta, porque el Prezi a veces hace que mi voz se corte. Quiero ver, bueno, les quería compartir mi trabajo, y a todo esto, tratando de descompartir, ya me olvidé qué era lo que iba a decir. Ah, lo de la triangulación, vamos con eso. Porque si no, después pasa que en otro contexto de aprendizaje, es decir, de no pandemia, cuando hablo sobre lo que encuentro en la realidad. Entonces, ¿dejé de compartir ahí? Sí.
Bueno, en mi computadora sigo compartiendo, en mi celular se ve que dejé de compartir. Imagínenlo, vamos a hacer a mí no me gusta dar ejemplos de las ciencias naturales, pero vamos a dar un ejemplo. Es decir, imaginemos ahora en este contexto de pandemia, cuáles son los síntomas fundamentales de COVID. A ver si recuerda. Tenemos ¿Cuáles Profe, son? yo no escuché. ¿Qué dijo? ¿Cuáles dolor los de síntomas de garganta, COVID? dolor de Dolor de garganta, fiebre. Esos son como los Sí. principales. Tos. Dolor en las articulaciones. Sí, náuseas ahora también. No sé, sí, es como que van avanzando, cada vez van descubriendo nuevos síntomas también. Uy, estaba Miguel acá. Sí. Bien. Ahora, uy, se fue Miguel. Perder Brisa. el gusto del olfato puso Me Iván. gusta el olfato. Ah, sí, también. Perder el gusto del olfato, sí, es verdad. Sí, es verdad. Creo que esos son los principales. Conocí gente que agarró Bien, coronavirus y es entonces, lo primero que perdieron. el médico, durante su vida de médico, estudió muchas enfermedades y relacionó síntomas con la realidad, ¿sí? Para poder hacer un diagnóstico, ¿está bien? Ahora, con esto nuevo del COVID, en realidad, tuvieron que actualizarse todos, ¿no? Pero para cualquier enfermedad, ante ciertos síntomas que ven en la realidad concreta, el médico va y dice, bueno, tiene esto, esto y esto, es tal cosa, ¿no? Con Sí. esto de las ciencias sociales, es algo parecido, es decir, en la realidad ustedes van a encontrar algo en sus encuestas, en sus entrevistas, en lo que podamos hacer, en lo poco que podamos hacer de campo este año, ¿no? Ese es el trabajo de campo, ir al campo y ver qué sucede. Entonces, yo voy a ver personas, vos tenías, Laureana, lo de, ¿cómo se llama? Lo de el acoso, ¿no? Verbal, Sí, callejero el en la paso calle. callejero. Sí. Entonces, yo voy a ver, vas a encontrar, dicen de otra, hombres, que es lo que tenés que tomar. Bueno, ahí es donde ustedes van a tener que poner qué es lo que sucede en la realidad. ¿Sí? Dice que mi conexión es inestable. Ustedes me siguen escuchando, ¿verdad? Sí, sí. Sí, sí. Ok. Entonces, desde las ciencias sociales también se hacen ciertos diagnósticos relacionados a problemáticas sociales, a cuestiones institucionales de algunas instituciones. Entonces, la idea es que ustedes puedan, en el marco teórico, tener todo el manual de esos síntomas explicados para que cuando los encuentren en la realidad puedan hacerle sentido. Ahora, puede suceder esto, imaginémonos en diciembre del año pasado, en noviembre del año pasado, imaginemos que estamos haciendo nuestro trabajo de investigación ahí, con un post-COVID, que no sabemos que existe el COVID. Entonces, puede pasar que encontremos una situación social que no tenga explicación desde la teoría que elegimos, ni desde ninguna teoría. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Ahí está la capacidad creadora del investigador. Como sucedió con el COVID, que encontraron los síntomas y no sabían qué era, y tuvieron que investigar más, y bueno, es COVID y tiene estos síntomas, en las ciencias sociales pasa lo mismo. Se da un fenómeno, no sabemos cómo interpretarlo, y bueno, hay que investigar de nuevo y armar nueva teoría. Entonces, dos patas después del marco teórico. El marco teórico me va a ayudar a interpretar la realidad que encuentre, y también me va a posibilitar construir teoría nueva, que por ahí mi marco teórico no me va a ayudar a entender porque es nueva. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, voy a intentar, voy a cerrar un poquito de cosas, voy a cerrar el WhatsApp acá, porque veo que la conexión desde mi computadora está lenta. Voy a cerrar el Chrome, no les voy a mostrar nada más del precio porque veo que está flojito el internet. Pero bueno, ustedes lo tienen completo, léanlo completo, y si hay dudas sobre eso, me avisan. Pero les quería Bueno, compartir, ¿por qué está tan lento esto? Para mí fue el precio.
perdón, que el marco teórico también tiene otros nombres. Puede ser contexto conceptual, y no se me ocurre otro ahora, pero puede tener otros nombres, pero que ustedes se dan cuenta que hay una explicación de teoría, ¿sí? Entonces yo acá lo que les voy a mostrar es una monografía que hice para recibirme, básicamente, y tengo el índice acá, que les marqué acá con amarillito, cuál sería el marco teórico, que en este contexto le puse contexto teórico porque mi tutora lo consideró más oportuno, ¿no? Entonces, en el contenido, ojo que en su proyecto de investigación también tienen que armar un índice, pero eso lo vamos a armar al final. Contenido, elección del tema, ¿por qué elijo el tema? Fundamenté acá, breve recorrido histórico. Mi proyecto es sobre el fracaso escolar, ¿sí? Entre comillas, fracaso escolar, porque hay toda una perspectiva en la cual relaciono acá, o sea, o argumento acá, mejor dicho, el que el fracaso escolar es producto de una escuela que intenta ver y trabajar y que todos estudien y aprendan de la misma forma, sin contemplar las diferencias, de una forma muy homogeneizante y a veces hasta violenta. Pero bueno, Profe, como que ¿cuál era su hago tema? Porque no escuché. fracaso escolar. Fracaso escolar. A ver. Aportes teóricos sobre fracaso escolar y los desafíos que plantean las trayectorias escolares. Es decir, aportes teóricos, todas las teorías que hay sobre el fracaso escolar y los desafíos que plantean las trayectorias escolares refiere a veces lo difícil que se vuelve contemplar las diferencias en los transcursos de cada uno en la escuela, más puntualmente en la escuela secundaria. Pero bueno, todo esto surgió, bueno, yo hago toda una fundamentación de por qué elegí este tema, porque bueno, en la otra escuela donde trabajo, en ese momento daba técnicas de estudio en tercero. Tengo dos personas en teléfono. En ese momento daba técnicas de estudio en tercero y cuando hacía una actividad de presentación, todos me decían que tenía 4 terceros en ese momento, y todos me decían que tenían miedo de repetir, que lamentaban haber repetido, de que lamentaban tener previas, que se avergonzaban por haber repetido. Bueno, una actividad de presentación que daba para mucho y que todos hablaban sobre esto. Entonces, bueno, eso fue lo que hizo que yo investigara este tema. Pero bueno, lo que quiero, para no irme de tema, a no ser que tengan preguntas, acá hice un marco teórico en el que, en primer lugar, si mi tema es sobre fracaso escolar, tengo que definir fracaso escolar. Entonces, lo primero que hago en este punto es fracaso escolar, algunas definiciones. Y después un subtítulo, diferentes líneas de investigación que analizaron los motivos del fracaso escolar desde los aportes de Casal y otros. Es decir, un autor dentro de otros que explica acá en fracaso escolar, hay algunas definiciones. Después, evaluación y control, todo un desarrollo sobre cómo la evaluación influye en el autoestima de los estudiantes y que la función que tiene desde el nacimiento de la escuela moderna, pero eso no lo podía poner primero. Eso es lo que yo quiero que vean en sus proyectos. Tiene que ser el orden desde lo general hasta lo particular, es decir, mi concepto, mi tema primero, y después los subtemas que están relacionados a mi tema. Yo no podría haber hablado primero de la evaluación sin definir fracaso escolar, desde dónde me estoy parando y desde qué autores estoy teniendo en cuenta el fracaso escolar. Trayectorias, cansancio y abandono escolar me refiero, ¿no? Y ahí subtemas que refieren a las trayectorias, el cansancio y el abandono. Los subtemas, ¿qué está relacionado a esto? Bueno, la repitencia y la sobriedad. ¿Saben lo que es la sobriedad?
No, yo no. No tienen más edad de la que deberían que estar en X lugares. En X grado, porque Bien, eran la edad que tienen. sí, Sí. a eso refiere. ¿No? Y bueno, ahí hago todo un cuestionamiento en relación a la sobriedad. Porque, bueno, por ahí, imaginemos, en primero que quede un estudiante que repitió 2 veces. Si repitió 2 veces, estaría en primero con chicos de 12 cumpliendo 10 y 15, 16. Entonces, Sí. ¿eso es posible? Y como que es una cuestión a tener en cuenta, y además esto de la sobredad como que se formó una etiqueta, ¿no? Porque él tiene sobredad, ¿no? Con todo lo que eso implica que está con chicos que están menos maduros que él, o que chicos que hasta que tienen menos madurez pero que saben más que él, bueno, toda la carga simbólica que tiene el término. Otro subtítulo, experiencias que intentan dar respuesta a la repitencia y abandono en la escuela secundaria. Es decir, hablo de la trayectoria, el cansancio y el abandono, el que termina abandonando la escuela secundaria. Luego, la repitencia y la soledad. Y por último, algunas experiencias que intentan dar respuesta a esto de la soledad. Por ejemplo, en Argentina, bueno, en esta gestión actual no, en la anterior tampoco. En la anterior existían los CESAG. ¿Escucharon hablar de los CESAG en las escuelas secundarias de la provincia? No. No. Bien. Los CESAG eran, yo justo estaba haciendo diagnósticos institucionales en la universidad cuando estaban en pleno auge los CESAG, y significa, bueno, antes me sabía más el término de CESAG, ahora no me acuerdo. Pero básicamente funciona para chicos que tendrían en edad, que tendrían que estar en secundaria superior, es decir, de cuarto para arriba, y que por reiteradas repitencias todavía están en básica. Entonces van al CESAG, que el CESAG está a cargo de la dirección del nivel secundario de esa escuela pública y tiene profesores de ese plantel, y dan clases aparte en el CESAC, se les paga aparte y todo, y dan clases a estos chicos para que en un año o 2 hagan todas las materias de la educación secundaria básica, de primero, segundo y tercero, para que como que pasen directamente a superior. ¿Entiendes? Es decir, como que en un año hagan, o menos, hagan todo compactado y puedan volver al grupo en el que estaban. Eso implica toda una financiación aparte, es decir, desde el Estado tenía que pagar más sueldos, más horas, y además utilizar el mismo edificio de las escuelas secundarias públicas. Eso después en el gobierno de Macri se desfinanció y se dio de baja el programa, pero yo fui a hacer entrevistas y trabajo de campo, es decir, ir a observar y todo eso a los CESAG, y funcionaban muy bien. Había chicos que les servía y realmente hacía que no abandonaran la escuela, porque son chicos que con sobriedad y con toda la carga de la repitencia están ahí al borde del abandono. Y por último, como último tema, aprendizajes significativos y los tiempos que requieren. Es decir, cuando el aprendizaje es significativo, cuando me significa algo, cuando me sirve para algo, ancla mejor a los estudiantes a la escuela, pero eso requiere mucho más tiempo. Y para mí era importante ponerlo en el trabajo, básicamente, pero no lo podía poner primero porque no tenía tanto que ver con el tema principal. Entonces fue lo último que abarqué. No sé, espero que este orden, con este ejemplo, les sirva para, les sirva para pensar cómo ordenar sus temas. Un consejo, una sugerencia podría ser que antes de armar el marco teórico puedan hacer este ejercicio de
hacer subtítulos imaginarios, porque en realidad el marco teórico va a tener subtítulos, no es que pongo marco teórico y un texto de 10 hojas como nunca parar, no. Tiene que tener, porque va a tener diferentes temas y tiene que tener subtítulos. Entonces, un primer ejercicio podría ser antes de la escritura y ya con los fichados hechos, decir, bueno, primero quiero hablar de esto, segundo quiero hablar de esto, tercero quiero hablar de esto, y si alguno ya puede ir haciendo eso y me lo quiere mostrar, más allá de que no haya hecho el texto, pero sí un punteo, estaría genial para ir reordenando los temas. ¿Cuál sería lo mínimo más o menos que tenemos que hacer de hojas? Y eso va a depender del O tema. lo máximo también. No tengo un número. Hay años que lo pongo y hay años que no. Yo podría interpretar que podría ser entre 8 y 12 hojas, calculándole que ustedes hicieron 10 fichados. No vi los fichados de todos, solo anoté en la grilla quiénes habían entregado. No leí los trabajos, ni los fichados que hicieron. Pero yo supongo que cada fichado de texto les habrá llevado una carilla cada uno. Entonces, teniendo en cuenta que van a usar ese insumo, no quisiera poner un límite porque por ahí ustedes ficharon un montón y tienen información para poner, y por ahí no los quiero limitar, pero tampoco que hagan marcos de 3 hojas, no hacemos nada. Pero yo supongo que les va a quedar, además que las normas APA establece número, tipo de letra, tamaño de letra y todo eso. No me pongan una letra así chiquita porque, chicos, la miopía necesito que se estabilice para poder operarme, porque quiero tener mi vista todavía, pero tampoco una letra así gigante que me queden 50 páginas. Yo supongo que entre 7, 12, 8, 12 hojas estaríamos bien. 12 como mucho, me parece ya. Por las características en las que estamos cursando. Realmente esto es un trabajo como más personalizado en el aula, en donde yo voy guiando en la escritura, ida y vuelta. Acá hay menos ida y vuelta, entonces me parece que sería un número razonable. Igualmente lo podríamos negociar y no es que hay alguien me entregó 13 hojas, hay alguien me dio 5 y no se lo voy a recibir. No. Hay que ver el contenido es fundamental. Si me da 5 hojas que están recontra bien redactadas, completo, siguen las normas APA, y bien segmentado con subtítulos y se entiende, va a estar genial también. ¿Sí? No sé si aclaro la duda ahí de la cantidad. Además, no estoy en condiciones de decirle cantidad, porque yo ahora estoy haciendo un final de posgrado en esta semana, y ahora hoy lo tengo que terminar, en el que estoy haciendo un análisis, también un escrito sobre un documental, y me pusieron límite de hojas 4, chicos, y yo me quiero matar, porque ya pasé el número de hojas, y hoy lo tengo que volver a leer para reducirlo. Y es como que tengo mucho para decir sobre el documental y me está poniendo un límite. Justamente hoy no les puedo decir, chicos, ponerles un límite, porque no quiero limitarlos. Por ahí la semana que viene sí les pongo un límite, pero esta semana no. Así que bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? No, de mi parte no. No, no. No, profe. Bueno. Iván, ¿alguna pregunta? Miguel. Miguel, ¿está? Sí, Miguel está. ¿Qué pasó, Miguel? Que hace 2 clases que no te veo acá. No me claudiques. Problema con la computadora. Ah, bueno, no me abandones. Y bueno, ¿entendió qué dice Miguel? De lo que estamos hablando. Bueno, de lo del índice que les puede servir de ayuda, qué sé yo, háganle captura después del video de YouTube cuando suba la grabación. ¿Sí? Ay, así que bueno, se nos va a acabar el vivo, el coso, el Zoom. Así que bueno, buen fin de semana para todos. Cualquier pregunta me mandan por
WhatsApp. ¿Sí? Ok. Ok, Bueno, Sí. Buen fin de semana para todos. buen fin de chao, Nos profe. vemos. Igualmente. Chao, Chao. cuídense. Cuídense. Cuídense mucho.